Bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy reflexionaremos en la oración de Jabes. Esta oración que hay en el primer libro de las Crónicas, el capítulo 4, versos 9 y siguientes, nos habla de este personaje llamado Jabes, ¿verdad? Que decía que fue el más ilustre de todos sus hermanos. O sea, cuando su madre lo tuvo, ¿verdad? Lo tuvo con dolor. Su embarazo, su parto fue doloroso, ¿verdad? No sé si más doloroso de lo que habitualmente es, pero el caso es que la madre lo dio a luz con mucho dolor y entonces le puso el nombre de Jabes. Y Jabes significa, ¿verdad? Doloroso o hacedor de tristeza. Entonces imagínense, podemos imaginar el rostro de Jabes, podemos imaginar la vida de Jabes. Cada vez que era llamado Jabes, cada vez que se pronunciaba su nombre, pues se recordaba de que su madre lo había dado a luz con dolor y de que producía dolor. Y eso era un dolor para él. Imagínense su corazón lleno de amargura, de resentimiento, de dolor, de angustia. Imagínese usted todo lo que pudo haber sufrido, todo lo que podía haber guardado y además tal vez en su vida, ¿verdad? Porque su nombre lo marcaba, tal vez en su vida pues él realmente cuando estaba cerca de alguien o por donde él pasaba, tal vez lo que producía era eso, tristeza, era dolor. Así como la historia de Mefiboset, que Mefiboset quiere decir el que esparce tristeza, el que esparce amargura. Entonces imagínense lo que significaba para Jabes también ese nombre que lo acompañaba, porque su madre lo había dado a luz con dolor. Mas sin embargo dice la escritura que cuando Jabes, esta oración de Jabes es muy conocida, al menos en los principios cuando yo comenzaba en este caminar, yo la escuchaba mucho, la escuché de un libro, escuché de una canción y yo no sabía qué tan importante era esta oración de Jabes hasta que me encontré con ella y que hoy quiero compartir en este espacio, porque esto nos debe enseñar a que nuestra oración tiene que ser como la oración de Jabes, porque dice que Jabes, nos dice el primer libro de las Crónicas, ahí en el capítulo 4, en los versos 9 y siguiente, porque lo que Jabes le pide es muy significativo, es muy corto, no hay palabras rebuscadas, no hay grandes frases, es solamente lo que Jabes le pide a Dios, ¿verdad? Porque obviamente él no quería cargar más con la amargura y la tristeza y el dolor que le ocasionaba el llamarse así, ¿verdad? Era lo que le producía. Y entonces Jabes en la escritura, siendo el más ilustre de todos los hijos de aquella mujer, siendo el más ilustre de todos sus hermanos, ¿verdad? Y entonces Jabes ora a Dios diciendo: oh Dios de Israel, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, me libraras del mal, ¿verdad? Para que no me dañe. Y dice y Dios le otorgó lo que le pidió, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es tan conocida esta oración de Jabes, porque es una oración donde Jabes pide bendición, donde Jabes no anda con rodeos, pide bendición. Oh Dios de Israel, si me dieras bendición, sabe que Dios es el que bendice, sabe que el Dios de Israel es el único que puede dar bendición a nuestras vidas, a su vida. Si ensancharas mi territorio, es decir, si por los caminos donde yo voy, si mis planes, si mis proyectos, si mis territorios los ensancharas, me concedieras, los fructificaras, Señor, y si tu mano estuviera conmigo, ¿verdad? Imagínense, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de este mal que me ha acompañado a lo largo de mi vida por llamarme de esta forma y porque el nombre me ha marcado y porque me ha producido dolor y porque donde yo voy produzco dolor, produzco amargura, porque eso es lo que tengo en mi vida. Si hicieras esto conmigo, Señor, oh Señor, y me libraras del mal y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice que Dios le concedió lo que Jabes le pidió. Por eso, hermanos, Jabes es muy específico y pide lo que necesita nada más. Así como Salomón pidió sabiduría, así como Ana pidió un hijo y Dios le concedió a Samuel, así como tantos hombres y mujeres que hemos visto de oración en la escritura y Dios les ha concedido en el momento oportuno, en el momento cuando uno se acerca, como dice la carta a los Hebreos, al trono de la gracia, y Dios nos atenderá en el momento oportuno. Por eso, hermanos, cuando usted ore, cuando yo ore, oremos como Jabes, pidámosle a Dios, pidámosle al Señor lo que necesitamos, porque Dios, el Dios de Israel, es el que puede bendecirnos, es el que puede ensanchar nuestros territorios, es el que puede poner su mano sobre nosotros, es el que nos puede librar del mal. Ya lo dijo Jesús, cuando oremos de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y habla: líbranos de todo mal. Y entonces Dios le concedió a Jabes lo que Jabes le pidió. Entonces Jabes reconoce que el Dios que puede bendecir es el Dios de Israel. Jabes, siendo un hombre descendiente de Judá, ¿verdad? Sí, conoce, ¿verdad? Y sabe de este Dios, ¿sí? Entonces, el objetivo de Jabes en su oración, hermanos, era vivir libre de dolor, de ese dolor que le producía ese nombre, de esa amargura. Y lo último que hemos leído sobre él es que Dios escuchó y respondió su oración. Así lo dice la escritura. Y entonces, si Dios respondió a la oración de Jabes, puede responder la oración de nosotros cuando nos acerquemos con un corazón contrito y humillado, pidiéndole lo que necesite, ¿verdad? Pidiéndole lo que nos conviene. La oración de Jabes es un buen ejemplo de cómo debemos hacer la oración una prioridad en nuestras vidas, hermanos. Hagamos de la oración una prioridad en nuestras vidas para que el Señor
que es el mismo ayer, hoy y siempre, que es el Dios de Jabes, que sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pueda respondernos como respondió la oración de Jabes. Entonces siempre debemos buscar la ayuda de Dios en tiempos de necesidad y en tiempos de no necesidad, pero mayormente en tiempos de necesidad, como Jabes, que producía dolor, que tenía amargura, que tenía dolor, y entonces podemos llevar nuestras peticiones directamente al trono de la gracia. Por eso, hermanos, cuando nosotros oremos como Jabes, ¿verdad? Reconociendo que el Dios de Israel es el que puede ayudarnos, reconociendo que Dios puede ensanchar nuestros territorios, reconociendo que Dios puede poner su mano sobre nosotros y va con nosotros, y reconociendo que Dios puede librarnos del mal, y pidamos del Señor para que se cumpla en nosotros su voluntad, creyendo y confiando y pidiéndole a Dios que nos libre de la amargura, del dolor que nos ha producido en nuestras vidas, pues el llamarnos o lo que el nombre ha marcado muchas veces en nuestra vida, o lo que haya marcado nuestra vida. En este caso a él, el llamarse así porque producía dolor, lo marcó, ¿verdad? Lo había marcado. A nosotros pues, nos puede haber marcado otras cosas, o nos pueden estar marcando otras cosas, pero igual podemos orar a Dios como oró Jabes. Hermanos, Dios los bendiga. Recuerden que este espacio es para ustedes, para aprender y crecer en este arte y en esta necesidad de orar y de poder comunicarnos con nuestro Dios. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.